Yo soy cardióloga y hace aproximadamente 10 meses que venimos trabajando en post-COVID. Lo que les vamos a compartir en los próximos minutos es producto de haber visto muchos pacientes y de haber aprendido un poco y de estar aprendiendo todo el tiempo. Creo que una de las cosas más importantes que nos ocupábamos, bueno, básicamente primero nos ocupamos de los pacientes agudos hasta descubrir que existía algo que hace poco tiene un término que se llama long COVID o COVID persistente o post-COVID, pero sobre todo que teníamos foco nada más que en los pacientes que habían tenido cuadros de COVID agudos, y después nos dimos cuenta que este proceso del que vamos a hablar ahora tiene un universo que es muchísimo más grande y que tenemos que estar atentos no solo a los que tuvieron cuadros agudos, no solo a las personas que son factores o que tienen factores de riesgo o que creíamos que eran los factores de riesgo iniciales, sino que ahora estamos como muy atentos a toda la población que tuvo una infección aguda independientemente de la intensidad que haya tenido esa y de la edad. Incluso empiezan a haber ahora algunos estudios de post-COVID en niños. Existe una definición, existen varias, pero tomé la del CDC y hablamos de condiciones de post-COVID a una amplia gama de consecuencias para la salud física y para la salud mental que experimentan algunos pacientes y que están presentes 4 o más semanas después de su infección por SARS-CoV-2, incluidos aquellos pacientes que tuvieron una infección aguda leve o incluso asintomática inicialmente. Algo muy común es decir, estoy perfecto, lo que sí nunca más recuperé el olfato, esto es normal, esto es una cosa súper habitual de escuchar. Me dieron el alta hace 15 días, pero yo sigo muy cansado. Tengo el bocho lento, esto es una cosa que el bocho es la manera criolla que nosotros decimos la cabeza lenta. Cuando nosotros empezamos a escuchar esto se empezaba a describir un cuadro que hoy se describe como niebla o neblina mental. Los pacientes lo contaban muy bien, no entendían ni Netflix, tenían que rebobinar Netflix. El caso de esta mujer decía, eso ahora lo tengo bien, pero la memoria no tanto. Se me cae el pelo de a mechones, es por el COVID. Entonces, quiero ir un poco a mostrarles qué es realmente esta amplia gama de consecuencias. Los síntomas y signos que pueden haber post-COVID son realmente súper heterogéneos y incluyen hoy, yo supongo que de a poquito iremos armando mejores definiciones, pero hoy englobamos a la persistencia de síntomas, la presencia de secuelas tardías que iniciaron después de los primeros 10 días de la infección o la evolución, como les contaba el caso ese de la pérdida del olfato, de algunos síntomas o afecciones. Ahora empezamos a tener registros que son un poco más fidedignos de lo que es real, porque al principio la gente tenía cierto pudor de decir algunas consecuencias que habían tenido. Básicamente los síntomas más frecuentes de post-COVID es la fatiga y el cansancio, esto que les hablé de la neblina cerebral, cierto grado de deterioro cognitivo y muchos con trastornos fundamentalmente de memoria reciente. Algunos tienen persistencia de tos. Hay muchos síntomas relacionados con un cardiometabolismo, con todo el metabolismo aumentado. Nosotros en el consultorio de cardiología vemos muchos pacientes con palpitaciones, mucha persistencia de taquicardia sinusal. Después hay un conglomerado de complicaciones post-COVID, es decir, no es de persistencia sintomática, pero de complicaciones post-COVID, de las que más nos preocupan son las miocarditis. Las miocarditis nos preocupan básicamente primero porque descubrimos que, a diferencia de lo que ocurre con lo respiratorio, vimos miocarditis en COVID asintomáticos o muy leves, con mucha inflamación. Los primeros estudios que tienen que ver con esto se hicieron en ciertas burbujas de atletas de alto rendimiento. Los primeros equipos de NBA que se hicieron resonancias cardíacas llegaron a tener inflamación miocárdica cerca del 60%, bastante en agudo, cerca del 60% de los atletas.
Sabemos hoy que un poco de inflamación es esperable en los primeros días, pero lo que nos preocupa no es básicamente la miocarditis en el agudo, la grave que existe, pero no es tan frecuente, sino el reinicio de la actividad física, sobre todo en los jóvenes y sobre todo con esta última variante que vimos grande para nosotros que fue Manaos, que afectó a gente más joven, que se siente bien y que teniendo inflamación miocárdica retoma su actividad física y ahí está el riesgo de desarrollar arritmias. Así que miocarditis es algo que nosotros habitualmente por ahora vamos a buscar. Lo que les muestro acá en relación a por decir, bueno, ¿qué es algunos? ¿Cuántos tienen? Lo que les muestro acá es el resultado de una encuesta que es un autorreporte que se hizo en el Reino Unido, donde aquellos que tenían persistencia sintomática eran invitados a participar e ir registrando sus síntomas en una aplicación y se bajaban del sistema una vez que los síntomas se habían corregido. Y para que se den una idea, el 22% de los encuestados tenían persistencia sintomática a 5 semanas de la infección y a 12 semanas todavía el 10% tenía algún síntoma. Este es otro estudio del estilo de autorreporte de las personas y estos fueron a 6 meses, tenían fatiga el 70%, alguna malestar o disnea posesfuerzo también, un porcentaje súper alto y casi la mitad de los pacientes tenían algún grado de disfunción cognitiva. ¿Cuáles son los mecanismos que subyacen a todo esto? Bueno, parecieran ser varios que funcionan de manera simultánea. Hay algo de daño celular directo por invasión de células epiteliales y endoteliales de los alvéolos pulmonares directamente por el virus, pero sabemos que hay mucho de respuesta inflamatoria. El haber aprendido de la respuesta inflamatoria fue, de alguna manera, se descubrió como tras la prueba terapéutica de ver que con los corticoides los pacientes andaban muy bien, y eso fue, hoy les diría que es la herramienta de cabecera, poder contar con dexametasona o con corticoides, que es una medicación accesible, universal y que ha mejorado ampliamente la batería, porque lo cierto es que si bien hubieron muchos antivirales dando vueltas y varios estudios también con plasma de pacientes recuperados, el corticoide hoy es como la herramienta más importante y con mejores resultados, así que sabemos hoy que hay mucha respuesta inflamatoria, hay mucho daño inmunológico. Entonces acá hay algunas definiciones. Dijimos que estos eran síntomas persistentes o complicaciones a largo plazo, también más allá de las 4 semanas. Básicamente las definiciones que tenemos ahora es entre 4 y 12 semanas llamamos al COVID subagudo o en curso, y son todos aquellos síntomas o anomalías que tenemos hasta los 3 meses. Y después hablamos del post-COVID o el síndrome crónico o el COVID crónico, que es la persistencia o la aparición de estos síntomas más allá de las 12 semanas del COVID y que no se atribuyen a un diagnóstico alternativo. Nosotros, como profesionales de la salud, todos, y yo creo cada vez más el equipo de técnicos y enfermería, creo que tienen que tener un rol más importante, por lo menos de lo que yo estoy viendo en general en el medio hospitalario. Me parece que el post-COVID realmente es de manejo de enfermería, identificación de casos de riesgo y derivación. Me parece que ese personal es clave. Documentarlo, investigar, manejar estos síntomas, derivar cuando hay complicaciones, y que la atención de los pacientes con COVID no se termina cuando les dan el alta en el hospital, no se termina cuando les dan el alta epidemiológica a los 10 días, sino que no concluye ahí, que dura 3 o 4 semanas por lo menos, que se necesita de trabajo interdisciplinario para entenderlos de manera integral, y que obviamente es claro que tenemos que priorizar quiénes son, sobre todo los que tuvieron enfermedades graves y los que tienen persistencia sintomática.